día tras día, pues vayan nuestros más sinceros deseos, saludos, pues, en esta mañana, en este comienzo de semana, que el Señor les bendiga aún más. Como todos los días, en la Gerencia General del Consentido de Todos, Oscar Rebolledo Fuentes. En el Control Máster tenemos a nuestro querido Dieguito Bogado, y como fieles servidores, pues, Isabel Palacio y Henry Contreras. Pero hoy, todo bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Pero hoy, nuestro querido pastor, pues, se fue de viaje, ya va camino saliendo de viaje, por razones ineludibles, pues, compromisos ineludibles, y bueno, su servidora estará aquí con mucho cariño, con mucho placer, tratando de dar, ¿no?, lo mejor de cátedra bíblica. Por mucho tiempo he estado acompañando al pastor, viendo cómo él desarrolla, ¿no?, los temas, y aquí he estado, pues, yo para aprender, y lo poco que he podido aprender, bueno, quiero traerlo también, pues, aquí. No es fácil sentarse aquí y hablar con un público tan maravilloso como son ustedes, pero bueno, aquí estamos para servirle a Dios. La palabra de Dios dice que todo buen soldado tiene que estar preparado para toda buena obra. Amén. Hoy nos acompaña, y es un privilegio para mí que me acompañe, pues, nuestra querida hermana Kimberly. Hermana Kimberly, buenos días, bienvenida aquí a acompañarme, pues, en este compromiso tan grande, ¿no?, que me puso el pastor Henry. Pero bueno, es un placer, amén, estar con usted aquí también. Amén. Okay. Bueno, como todos saben, Cátedra Bíblica es un espacio que tiene como objetivo el análisis serio, crítico y sencillo de la Sagrada Escritura. Recordándoles que para la mensajería de texto tenemos el 0412-636-9658, y para llamadas tenemos el 0239-992-5655, para que ustedes puedan opinar e interactuar con nosotros. Esperamos, pues, que en los siguientes días pueda estar aquí acompañándonos nuestro querido pastor Ader Amariz. Estoy esperando, pues, a que él se ponga en contacto conmigo y podamos, pues, también asumir este reto tan maravilloso de estar por este medio. Amén. Bueno, el texto base en esta mañana es Primera de Timoteo 3:16, y vamos a titular el estudio, ¿verdad? Dice: y el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Amén. A lo mejor muchos han escuchado el tema, como son, que han traído aquí estos grandes pastores, como es el pastor Henry Contreras y el pastor Romero. Bueno, este día, pues, queremos, pues, profundizar un poquito más con respecto a este tema base, o este estudio que hoy traemos. Como todos saben, bueno, yo por acá trae lo que es empezar el desarrollo del tema, y dice que la leal compañía y fiel colaboración de Timoteo fueron una ayuda constante y esencial en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Desde el primer momento se estableció entre ellos una relación nunca rota, de confianza y de amistad. De esa relación son testimonios fidedignos las repetidas menciones a Timoteo en los libros de Hechos. Podemos verlo también en Romanos, en Filipenses, en Primera de Tesalonicenses y en Filemón. Primera de Tito y segunda de... Primera de Timoteo y segunda de Timoteo, perdón. Cuando en su segundo viaje el apóstol llega a Listra, conoció a Timoteo, que vivía allí. Era un joven de unos 20 años, Timoteo era un joven de unos 20 años, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre era griego, es decir, su madre Eunice era cristiana, de origen judío, y su padre pagano. Pablo incorporó a Timoteo a aquel grupo misionero que muy pronto habría de llevar a Europa el primer anuncio del evangelio, pues. Más tarde, pasados algunos años, el joven discípulo recibiría el encargo de velar por la sana doctrina
en Asia Menor y de impedir posibles desviaciones hacia otras enseñanzas falsas y destructivas que habían comenzado a penetrar en comunidades cristianas de reciente formación. La alusión a los doctores de la ley, así como el énfasis puesto en los valores auténticos de la ley de Moisés, denuncian la actividad que los judaizantes estaban desplegando en las iglesias asiáticas en aquel entonces. O sea, el propósito es revelar, pues, la preocupación. La epístola escrita a Timoteo sería, pues, era la preocupación del autor, en este caso Pablo, por la organización de la iglesia. Resulta evidente su interés por denotar las normas de vida y de conducta válidas tanto para cada miembro individualmente como para la edificación y el crecimiento espiritual de las congregaciones cristianas en conjunto. Por eso la carta contiene instrucciones sobre diversos temas: la necesidad de la oración y el buen orden en la comunidad, las bases para llegar a una eficiente organización de la iglesia, la vigilancia frente al error doctrinal y la atención de la administración congregacional y al ejercicio del ministerio pastoral. Menciona aparte, pues, de hacerse el texto 3:16, que es el que vamos a estar hoy profundizando. Es un breve poema, pues, formado por 3 partes de versos que parecen ir enmarcando el camino de la exaltación de Jesucristo desde su manifestación humana hasta su ascensión y glorificación en los cielos. El autor llama gran misterio de la piedad a esta hermosa afirmación de fe que viene a ser como el centro de gravedad de la teología. Ok, así que bueno, vamos a estar allí viendo en Primera de Timoteo, y dice, si nos acompaña la hermana Kimberly y nos hace la lectura de Primera de Timoteo 3:16. Amén. La versión Traducción Viviente dice así: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Amén, hermana, muchas gracias. Bueno, la palabra de Dios menciona de una manera muy clara y directa, sin rodeos, que Dios fue manifestado en carne. No obstante, dentro de la cristiandad, los grupos que nos denominamos cristianos, son muchas las personas que desconocen el verdadero significado de esta hermosa porción bíblica. Muchas personas que se consideran cristianas tristemente ignoran, algunas porque no lo han entendido, algunos otros de manera voluntaria. Que el solo y único Dios del cielo, el único Rey de gloria, el Padre eterno, fue manifestado en carne, como una persona humana, con el único propósito de rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte. Dentro de la cristiandad, los grupos denominados cristianos, existen 3 grandes corrientes de interpretación referentes a la naturaleza de Dios y a la persona de Jesús. Estas 3 corrientes principales corresponden pues lo que es la unicidad, el unitarismo. O sea, pondríamos, hermana Kimberly, en primer lugar la unicidad, en el segundo lugar el unitarismo y en el tercer lugar el trinitarismo. En el presente estudio me permitiré demostrar que la doctrina de la unicidad es la única doctrina que enseña de manera coherente la gran verdad de que Dios fue manifestado en carne, mientras que el unitarismo y el trinitarismo simplemente contradicen el mensaje bíblico. Para una mejor ilustración daremos a continuación los significados de unicidad. Por lo menos aquí el unitarismo y el trinitarismo. Vamos a dar los significados de cada uno de ellos. Como todos saben, pues Dios, no hay Dios creado, ni un Dios subordinado o un Dios menor. En resumen, estos grupos sostienen que existe un solo Dios, único e indivisible, pero niegan que Jesús sea Dios. Por lo tanto, niegan que Dios mismo
sea el que se manifestó en carne. Esto lo tomé pues del libro de la Unicidad de Dios, serie Teología Pentecostal, volumen 1. Y son numerosos los grupos pues que sostienen esta creencia, y hay muchas divisiones internas en sus creencias, pero coinciden en negar que Jesús sea Dios, que Jesús no sea Dios. Dentro de los grupos más importantes se encuentran los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, para los cuales Jesús, el arcángel Miguel, también tenemos los cristadelfianos, para los cuales Jesús es un hombre divino, pero inferior a Dios, ¿ok? Y también tenemos la Asociación Unitaria Universal y otros muchos grupos más. Ok, vamos a dar entonces lo que es por acá el trinitarismo. Es la creencia de que Dios existe en tres personas. Así la Trinidad es el término empleado para significar que en Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermana Kimberly. Para los trinitarios, o para nuestros hermanos que tienen esa creencia, Dios es trino, pues. ¿Por qué? Porque nos agarramos del versículo Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando él dice: y por el mundo predicando el evangelio, ¿verdad? Y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que aparece así esta palabra, ¿no? El pastor Henry en sus estudios la otra vez pudo hacer alusión a eso. Pero bueno, hoy vamos a seguir ahondando, su servidora está aquí para seguir ahondando sobre este tema. Como ya decía, pues la doctrina de la Trinidad asegura que estas tres personas son verdaderamente distintas las unas de las otras. Así el Padre no es Él ni el Hijo es el Espíritu Santo. Él no es ni el Padre ni el Espíritu Santo, algo así. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todo Dios. De este modo, en palabras del credo Anastasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino uno solo. Amén. Ninguna de las declaraciones oficiales de la Trinidad se encuentra formalmente presentada en las Sagradas Escrituras, lo que nos lleva a pensar que no es una doctrina bíblica. La historia dice que Tertuliano es el padre del trinitarismo cristiano, porque él fue la primera persona que usó la palabra latina trinitas, Trinidad para Dios. Él fue también la primera persona que usó la fórmula, por acá dice una sustancia, un tris personae, que quiere decir tres personas en una sustancia. En el Concilio de Nicea, que marcó el nacimiento de la Iglesia Católica Romana en el año 325 después de Cristo, marcó la primera aceptación oficial del trinitarismo por la llamada cristiandad. El Concilio de Constantinopla, creo que en el 381, reafirmó y aclaró aún más la doctrina. La declaración más completa del trinitarismo es la historia antigua de la Iglesia, es el credo de Anastasio, el cual fue promulgado en el siglo V. Para el trinitarismo Jesús es Dios. Sin embargo, esta doctrina le quita mérito a la plenitud de la deidad de Cristo, como está descrita en la Biblia. Como materia práctica, el trinitarismo niega que la totalidad o la plenitud de la deidad está en Jesús, ya que esta niega que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Así, esta no exalta suficientemente el nombre y la persona de Jesús, ni le da el reconocimiento pleno que le da la Biblia. ¿Ok? Así que algunos grupos creen en la Trinidad, por lo menos los grupos que creen en la Trinidad, una de ellas está la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Griega
la iglesia anglicana y algunos otros movimientos denominados, por supuesto, entre ellos estamos muchos cristianos, como la Asamblea de Dios o otras iglesias, pues las presbiterianas, las iglesias metodistas, las iglesias luteranas, las iglesias bautistas, las iglesias menonitas y iglesias cuadrangulares, etcétera. Lo que nos enseña el texto de Primera de Timoteo 3:16, hermana, como dice, pues es indiscutiblemente grande. O sea, grande es el texto de Primera de Timoteo 3:16. Nos habla de algo que es indiscutible, hermano, de algo que la iglesia primitiva, aquella iglesia que recibió el verdadero evangelio, el evangelio, ese evangelio no adulterado, no ponía en duda de algo que era para ellos incontrovertible, de algo que todos ellos aceptaban de manera unánime. Note muy bien que el texto menciona que eso que es indiscutible, incontrovertible, eso que todos los creyentes aceptan y confiesan unánimemente, es algo grande. Note además que esto toma muchísimo más sentido cuando recurrimos al texto anterior, es decir, al verso 15, hermana, lo podemos leer, hermana Kimberly. O al 1 de Timoteo 3:15. Sí. Bien, dice así. Para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y columna y baluarte de la verdad. Ok, el apóstol Pablo hace alusión de la iglesia del Dios viviente y afirma que esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, en otras palabras, es la iglesia que sostiene y defiende la fe que fue entregada de una vez por todas a los santos. Vamos, mientras continuamos disertando aquí, bueno, ustedes pueden escribir, ¿verdad?, por el 0412-636-9658, y para llamadas podemos hacerlo por el 0239-992-5655, para que ustedes puedan interactuar con nosotros y puedan opinar con respecto a este tema. Hermana Kimberly, usted se puede ubicar en Judas 1:3 mientras seguimos disertando aquí la palabra. Entonces, fíjense ustedes, hermano, el apóstol Pablo hace alusión a la iglesia de Dios, del Dios viviente, y afirma que esta iglesia es columna, ¿verdad? Es baluarte de la verdad. O sea, que es la iglesia que sostiene y defiende una fe que fue entregada una vez por todas a los santos. Esa iglesia verdadera, amén, es la iglesia que aceptaba y aún hoy en día debe aceptar eso, que en el verso 16 se dice que ella no pone en duda eso que para ella es indiscutible y que a la vez es algo grande. ¿Tiene el texto, hermana? Amén. Amén. Dice así. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Amén. Fue confiado a su pueblo santo. Amén. Ok, así que nosotros tenemos que dar esa verdad no adulterada. Amén. Ahora vamos a pasar a lo que es el misterio. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Pues que es indiscutible y a la vez grande. Es el misterio de la piedad. Se llama misterio porque es escondido para el mundo, pero conocido y plenamente entendido por la iglesia del Señor. Esa es la definición bíblica de la palabra misterio. Y por eso es que la iglesia primitiva o esa iglesia gloriosa, aquella iglesia que recibió el evangelio no adulterado, lo aceptaba por confesión unánime. Es decir, no lo ponía en duda
Y por esa causa aquella iglesia se convirtió en columna, hermana. Se convirtió en sostén y en baluarte, en una defensa de la verdadera fe. Mucha gente cree que cuando la Biblia utiliza el término misterio significa algo que se debe creer, así no se entienda, sin preguntar absolutamente nada, me imagínese usted. Yo me recuerdo, hermana, una vez cuando era nueva creyente, así, yo no entendía esa verdad que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces me recuerdo que me dijeron, ay, hermana, no se complique la vida. Usted cree ahí punto que Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo, bueno, será, amén, pero después con el paso del tiempo, es verdad, hay que escudriñar las Escrituras, ¿no? Entender ese Dios que tenemos que es tan grande. Sí, sí, claro que sí, es muy importante. Por eso es que nosotros, pues, como discípulas, tenemos que estar allí al pendiente de lo que nos dan nuestros queridos padres espirituales que tenemos en nuestras congregaciones. Ellos son los que nos enseñan, ellos son los que nos dan ese pan de vida cada día, amén. Y nosotros como buenos discípulos, como buenas ovejas, pues tenemos que estar allí estudiando, escudriñando, entendiendo lo que de verdad quiere decir el autor original de esos textos bíblicos. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar, a aprender a estudiar pues la palabra de Dios, amén. Entonces, es verdad, muchos dicen lo que no sepas ahorita lo sabrás después. No, el Señor dice que ya ese misterio es para lo que Él no los da a conocer a su pueblo, lo tiene escondido para el mundo, pero para sus hijos Él le revela, amén. Amén. Y o sea, para eso también está la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? De que Él nos va a guiar a la verdad. Amén, así es. Bueno, nunca una respuesta será válida para su adecuada comprensión. O sea, tal es el caso de algunos hermanos que con su dogma incomprensible de la Trinidad, el cual según las palabras de ellos mismos, ni siquiera aún los que lo creen, lo pueden entender. Esto no es cierto, más bien dice la palabra que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Eso lo podemos leer en Daniel 2:28. Si usted lleva gusto, hermana, lo podemos leer para que ustedes vean. Vamos a ubicarlos ahí en Daniel capítulo 2, versículo 28, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver que Dios a su pueblo le revela. 2:28 dice así. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Amén. Le ha dado a conocer, pero ¿a quién le dio a conocer? ¿A quién le reveló el misterio? Se lo reveló primero al Hijo de Dios, en este caso a Daniel, amén. ¿Ok? Por lo menos a la verdadera iglesia del Señor, Dios le ha revelado su misterio. Y por lo tanto, todo creyente de la verdadera iglesia tiene la obligación de crecer en el conocimiento de ellos para compartirlo con sus hermanos en la fe. Así como todos los que no han conocido a Cristo, todos los misterios del Señor han sido claramente revelados a su iglesia a través de su Santo Espíritu. Todos estos misterios son ocultos para los que son del mundo, pero no para la iglesia. En este punto es muy conveniente recurrir a la siguiente porción bíblica, que está en 1 de Corintios 2, 7, 13. Vamos a ubicarnos allí, ¿verdad? 1 de Corintios 2, 7, y después leemos, creo que es hasta el 13. Vamos a leerlo allí, vamos a leerlo con calma. Del versículo 7 al 13. Del versículo 2, del 7 al 13. Ajá, pero me dijo 1 de Corintios, capítulo 2. Ok, vamos a leer el 7 y el 13, perdón. Ok. Hermano. Dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Y luego el versículo 13, ¿no? Ok. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Ok, nótese ahí pues, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Viene antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Iglesia conoce verdaderamente el significado del misterio de la piedad, pues Dios se la ha revelado. Revelar significa quitar el velo, hacer entender lo que era desconocido cuando estábamos lejos de Dios. No lo entendíamos, pero ahora que somos, hermana, hijo de Dios, hemos entendido el significado del misterio de la piedad por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, por favor, mis amados, permítanme hacer mayor claridad al respecto, pues yo sé que muchas personas que no se escuchan por este medio, aún a estas alturas, no comprenderán lo que estoy expresando, quizá, pero hay otros hermanos que sí, otros que vienen llegando, que son nuevos creyentes, hay muchos que, bueno, que están allí para aprender, nosotros también estamos para aprender de ustedes, amén. Yo estoy expresando en este estudio que la iglesia verdadera sí entiende y conoce el misterio de la piedad, pues le ha sido plenamente revelado para que no le queden dudas. Esto que estoy exponiendo no es igual a lo que dice, por ejemplo, un hermano que cree en la Trinidad de Dios, cuando afirma que Dios le reveló el misterio de la Trinidad, pero que aún no lo puede entender. Esa es otra cosa de las grandes contradicciones del dogma antibíblico de la Trinidad, pues le hace creer a los que profesan este dogma que ellos lo han recibido por revelación de Dios, pero que por más que lo quieran, no lo van a poder entender. En otras palabras, pues les fue revelado, pero no les fue revelado nada. Así es sencillo, hermanos. Entonces, qué contradicción. La verdadera iglesia cristiana sí goza del privilegio de entender el misterio de la piedad, ¿verdad? De la piedad se llama se llama así porque a través de este misterio Dios nos demostró su gran amor y su gran misericordia para con la humanidad. Permítanme demostrarles a continuación una definición de la palabra piedad, del latín pietas, atis, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión por medio del misterio de la piedad. Dios fue movido por toda esa virtud que emanó, mi hermano, mire, que emanó del mismo y que se reflejó en un profundo acto de amor y de compasión por el hombre pecador. Por medio del misterio de la piedad, Dios ha podido rescatar al hombre del pecado y de la muerte, hermanas. Amén. Nos ha rescatado de allí. Dios ha podido proveer su salvación a todo aquel que cree en el Evangelio de la salvación. Y Dios ha demostrado y sigue demostrando a los hombres su inmenso amor y su misericordia en este tiempo para ellos. Dios fue manifestado en carne. ¿Pero en qué consiste el misterio de la piedad? La piedad lo explica claramente y sin rodeo. Consiste en que Dios se manifestó en carne. Dios, el Dios eterno, se manifestó no en espíritu, sino en carne, como uno de nosotros, hermana Kimberly. No es que Dios se haya vuelto un hombre, como muchos enseñan. El texto no dice eso. El texto lo que dice es que Dios se manifestó, se mostró,
se dio a conocer como un hombre. Dios nunca dejó de ser Dios, pero Él sí se manifestó en carne. Dios se puso un velo, mi hermana, mire, se puso un traje, se puso un tabernáculo de carne y así fue como Dios se manifestó entre su pueblo, se manifestó y dice que yo estaré en medio de mi pueblo. Ahora bien, ¿pero por qué Dios se manifestó en carne? ¿Cuál era el propósito que Dios tuvo al manifestarse en carne? ¿Qué lo movió a Él para que Él realizara eso? En la epístola a los Romanos, capítulo 5, vamos a estar ubicándonos por ahí, hermana, rapidito, ¿verdad? Del 12 al 21 se hace una comparación entre Adán y Cristo, ¿verdad? Lo leo. Ok. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Amén. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 21, hermano. Okay. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué precioso, ¿verdad, el Señor? Por medio de Cristo, amén. Nosotros tenemos abundante amor. Y abundante gracia. Y abundante gracia. Entonces, se hace una comparación entre Adán y Cristo. Esa porción bíblica llama a Adán el primer Adán y a Cristo le llama el segundo Adán. Ese texto nos muestra cómo el primer Adán hizo del mundo un desorden por causa de la desobediencia, pero también nos muestra cómo el segundo Adán, es decir, Cristo, ha restablecido la relación con Dios de todos los hombres que han creído en Él. Amén. Yo le invito a usted para que recurra a su Biblia, mi hermano, y lea esa valiosa porción. O sea, la hermana la leyó, pero léala usted también y analícela. El primer Adán era hijo de Dios. La Escritura lo llama a Adán, hijo de Dios. En el primer hombre que habitó sobre el planeta Tierra, ciertamente llamado en las Santas Escrituras hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Lucas 3:38. Hijo de Non, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo creó en un estado de inocencia y de pureza absoluta, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Recordemos que Lucas, él tenía la intención del autor era llevar a entender que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Entonces,
¿qué pasa? Dios crea a Adán y lo crea bajo un estado de inocencia, hermana Kimberly, y de pureza absoluta, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 1:27. El propósito de Dios era que Adán procreara abundantemente una descendencia de personas que adoraran a Dios y se constituyeran en hijos de Dios, tal y como Adán lo era. Dios le dio a Adán la orden de multiplicarse y llenar la tierra. También lo vemos en Génesis 1:28. Adán engendraría a muchos otros hijos de Dios, así que ellos tendrían la misma naturaleza que él tenía, razón por la cual harían la voluntad del Señor. El propósito de Dios era que la humanidad llenara la tierra de gloria, de su cabot, hermano. Entonces, la vida de Dios estaría dentro del hombre y el hombre manifestaría la naturaleza de Dios en el mundo. Dios sería entonces todos en todos. Como dice la Escritura, Adán como hijo de Dios tenía como propósito gobernar a la humanidad, bajo su dirección y actuar como rey bajo el poder de Dios, ¿verdad? Pero desafortunadamente, Adán pecó y con ese pecado le transfirió el dominio del mundo a Satanás. El hombre fue engañado por el diablo y por lo tanto ha sido esclavizado y engañado por el enemigo de nuestras almas, o sea, de nosotros mismos. Por eso la Escritura afirma que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Lo podemos ver en Juan, para los que toman nota, en primera de Juan 5:19. Pero no fue únicamente esa desgracia la que aconteció, hermana Kimberly. Ocurrió algo peor. El hombre se apartó de Dios para vivir en pecado. Ya hemos visto que el propósito de Adán como hijo de Dios era que a partir de él se pudiera obtener una descendencia de seres humanos que fueran hijos de Dios. Pero los descendientes de Adán no llegaron a ser hijos de Dios, pues el pecado causó división entre Dios y los hombres. Para que el hombre pudiera volver a recuperar esa alta condición que tuvo originalmente, se necesitaba de un hombre puro, hermana, de un hombre puro, que gozara de esa condición de pureza, de santidad, que tuviera, que pudiera recuperar esa alta condición que tuvo originalmente. Se necesitaba de un hombre pues puro que gozara de esa santidad, condición de llegar a volver a ser, tener esa condición de ser hijo de Dios, para empezar nuevamente, ¿no? Imagínense el deseo de Dios de escoger a uno de nosotros para utilizar a uno de nosotros como el nuevo Adán. Imagínese, hermana, él requería de un hombre que no hubiera cometido pecado, de un hombre que fuera puro, pero aquí se presenta inmediatamente un problema, porque la humanidad nace de pecado, porque desde Adán fue transferido el pecado. No, Adán, sí, señor, Adán hizo que toda la gente fuera constituida pecadora, hermana. Romanos, lo podemos ver en Romanos 5:19. Hermana, mire, tenemos mensaje en esta mañana, ¿sí? Ok. Aquí dice, esto lo mandaron anoche. Buenas noches, hermanos, pido la oración por mi nieta, Heise Guillén, que algo no la dejó dormir, y por mi hija, Wilainer, que anda en desobediencia y vive en una casa donde hay puros santeros. Amén, hermana. Bueno, estaremos orando. Buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga. Pido la oración por mi hogar para la restauración, paz y amor. Amén. Buen día, mi hermana, disculpe, ¿cómo se llama el tema? Saludos. El tema se llama Dios fue manifestado en carne, se llama el tema, mi hermana. Y el texto base lo tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Otro mensaje dice, buenos días, Primera de Timoteo 3:16, el Padre se manifestó en carne cuando nació en este mundo con el nombre de Jesús. No hay ninguna Trinidad. Así es, mi hermana, así es, claro que sí.
Dice, buen día, Dios les bendiga. Pido oración por la familia Villegas Ramos, por fortaleza, porque mi padre partió con el Señor el jueves. Soy Juana de los Olivos. Amén, mi hermana. El Señor en estos momentos, pues, siempre nos da una palabra de aliento y de fortaleza. Pues bueno, adelante, mi hermana. Lo importante es que el Señor, que haya partido con el Señor. Amén. Un día lo verá. Claro que sí, esa es la esperanza de nosotros, los hijos de Dios. Buen día, queridas hermanas, el Señor les bendiga. Estoy en sintonía, Judith. Amén, mi hermana Judith, gracias. Buen día, bendiciones. Oremos por mi yerno. Ya tuvo un accidente y hoy se va a presentar. Somos de los Olivos, confiando que todo salga bien. Amén, mi hermana, claro que sí. O sea, toda nuestra confianza tiene que estar puesta sobre nuestro querido y amado Dios. Él es el que permite las cosas, pero también Él nos da la salida. Amén. Amén. Las felicito, hermanas Isabel y hermana Kimberly, son una bendición de Dios. Amén, hermana, gracias. Hermanas, buen día. Me pregunto, si Jesús, hombre, fue el segundo Adán para enmendar el error supuestamente de Adán, porque si Dios es perfecto, porque todo le sale malísimo. Ay. Pero, mi hermana, tenemos que entender que Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene el control de las cosas. Dios hizo todo perfecto, hermano. Mire, nosotros no tenemos libre albedrío porque eso nos lo han enseñado los pastores. Amén. Pero si algo es cierto, hermana, mire, a Dios no le sale nada mal. No. Las cosas malas las hacemos nosotros, sí, amén. Señor. Malo lo hacemos nosotros, amén. Y después que la hacemos mal y la ponemos, le echamos la culpa a Dios. Y no es así, mi hermana, no es así. Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto. Nosotros somos los que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Él, amén. Amén. Cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Él, mi hermana, mire, las cosas tienen que salir bien, amén. Y nada va a salir mal. Y nada va a salir mal, claro que sí. Ajá, dice, ¿y por qué cuando Dios expulsó a Lucifer de arriba, este demonio se le ocurrió la brillante idea de habitar justamente aquí en esta hábitat que Dios mismo creó? Eso la otra vez lo compartieron en un programa. Sí, señor, eso lo compartieron en un programa, hermana, pero bueno, mire, como le estaba diciendo, mire, Dios todo tiene un propósito, es un propósito, hermana, todo tiene un propósito. Nosotros simplemente tenemos que entender el propósito al cual Dios nos ha llamado, y en este tiempo estamos nosotros aquí como hijos de Dios combatiendo lo que el diablo o lo que él quiere es seguir en ese mundo allá afuera teniendo a la gente oprimida. Nosotros estamos simplemente para llevar esa palabra, amén. Entonces, tranquilo que él dice la palabra que él tiene su tiempo. Amén. No, y estoy aquí pensando de que yo digo, a Dios no se le escapa nada, no. Y no hace nada malísimo, porque tú crees que Dios no planeó todo de antemano. Oye, voy a poner al hombre en el mismo lugar donde está Satanás. Claro. Bueno, es sabio. Claro que sí, mi hermana. El siguiente mensaje dice, buen día, mis hermanos, ¿usted creen en la Trinidad? Según el gran teólogo John Stott, Jesucristo, cuando vino al mundo, tenía una naturaleza dual, es decir, tenía una naturaleza divina y humana. ¿Qué piensa usted de eso? Gracias. No, que sí la tenía, y el tema va inspirado en eso. Va caminando en eso. Nosotros vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir, que los hermanos, pues, y nosotros nos vamos a ir dando cuenta lo que en realidad nos quiere mostrar el texto de Primera de Timoteo, capítulo 3:16, amén. Ahí va enfocado el tema. Felicidades, mis hermanas, lo hacen muy bien. Dios les bendiga. La hermana Marien, en sintonía. Besos y abrazos. Buena la cátedra. Adelante. Amén. También te mandamos besos y abrazos, Marien. Amén, claro que sí. Estos son los mensajes que tenemos. Ok, bueno. Continuamos aquí, bueno, entonces continuamos por Bendición 92.7 FM y tu programa Cátedra Bíblica. Y bueno, sigan escribiendo, pues nosotros con gusto aquí les seguiremos atendiendo los mensajes. A la medida de lo posible, nosotros como buenas discípulas, ¿no? Amén, estamos aquí para servirle, amén. Vamos a ir poco a poco, lo que el Señor nos pueda ir mostrando en este tema, amén. Aquí hay otro mensaje que nos acaba de llegar, dice, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, bueno, vamos a seguir demostrándolo, hermana, aquí en el tema, amén. Aquí dice, bueno,
como seguíamos diciendo, pues en Romanos 5:19, no había ni un solo ser humano que Dios pudiera elegir para comenzar de nuevo, ya que todos somos pecadores. Ahora bien, no había uno, ni siquiera un solo ser humano que pudiera ser constituido como hijo de Dios. La humanidad tenía entonces un gran problema, que era lo que estábamos diciendo. Entonces ocurrió algo que Dios tenía preparado, óigase bien, preparado desde antes de todos los tiempos. Se ejecutó el plan eterno que Dios había preparado para salvar al hombre. Dios fue manifestado en carne como un verdadero hombre humano. El segundo Adán también fue hijo de Dios. La única manera para que Dios comenzara de nuevo y todavía nos salvara en el proceso era que Él se encarnara. Él tenía que ser completamente un hombre sin pecado y ser Dios al mismo tiempo. Esa es la doctrina de la unicidad, mi hermano. Es la doctrina de la unicidad. Así no hay ningún hijo eterno, como lo enseña la doctrina imaginaria de la Trinidad. Porque el único propósito para el Hijo de Dios, al igual que Adán, que lo podemos ver en Lucas 3:38, ¿verdad, mi hermana? Si lo puede leer, Lucas 3:38, sí, Lucas 3:38, era gobernar a la humanidad bajo la dirección o bajo su dirección y actuar como rey bajo el poder de Dios. En el Antiguo Testamento hay una enorme cantidad de citas que nos muestran que el único Dios del cielo y de la tierra se manifestaría en carne para darnos salvación. ¿Ok? Así que ya nosotros se los vamos a ir dando para que ustedes vayan tomando nota. Usted lo puede leer en Lucas 3:38, ¿no? Pero este es cuando dice... de la genealogía. Ajá. Dice, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. Ok. Adán perdió ese derecho allá, ¿verdad? Pero para constituirse hijo de Dios, tenía que venir el segundo Adán. Amén. Para restablecer lo que echó a perder por allá Adán. ¿Ok? Entonces, como yo le estaba diciendo, en el Antiguo Testamento hay una enorme cantidad de citas que nos muestran que el único Dios del cielo y de la tierra se manifestaría en carne para darnos salvación. Podemos ver algunas citas de ellas. Vamos a verlas. Hermana, aquí que me gustaría acotar algo. Usted cuando comenta eso de Lucas 3:38, cuando dice que de verdad Adán metió la pata en ese entonces y perdió ese derecho de ser hijo de Dios, y es verdad, necesitaba que Jesucristo restaurara esa relación. Mire lo que dice Juan 1:12, es cuando nos habla del Hijo de Dios, que dice, pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. O sea, de nuevo Él no hace derecho, el Sí, Padre señor. nos adopta. Sí, señor, mi hermana, claro que sí, para allá vamos. Mire, fíjese usted. Se pone bueno. Sí, vamos a ver en Isaías, mire los versículos que nos los versículos que nos enseñan a lo largo del Antiguo Testamento, la enorme cantidad de citas que nos muestran que el único Dios del cielo y de la tierra se manifestaría en carne para darnos salvación. Veamos a Isaías 33:22, lo que toma en nota. Vamos a leerlo ahí rapidito, hermana. Ajá, lo tengo acá. Pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. Ok, mire, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. También lo podemos leer Isaías 35:4, que dice, digan a los de corazón temerosos, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Amén. Mire, dice, mire lo que dice en la versión en Reina Valera. Decía los de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Note usted cómo estas citas bíblicas nos enseñan que el Dios eterno sería aquel que vendría a salvarnos. Vendría Él mismo y no otro, hermano. En Isaías 43:5 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de ¿quién? De Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, el texto menciona que alguien debía preparar el camino a Jehová, el Señor, cuando Él se manifestara en carne. Eso es lo que hizo Juan el Bautista.
Cuando Juan le preparó el camino a Jesús, le estaba preparando el camino al Señor, porque Jesús, Yeshua, es Jehová manifestado en carne. Juan 1:23, y en Isaías 49:11 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ve aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Todas estas citas se cumplieron, hermana, perfectamente al parecer Yeshua Mashiach. El Señor es Jesús es el Señor. Amén. Jesucristo, la manifestación de Dios en carne. Bueno, mis hermanos, miren, este estudio es para largo. Vamos a darle entonces paso a la hermana para que lea 2 mensajitos y nosotros continuaremos para mañana, continuaremos este estudio que está muy interesante. Amén. Los mensajes siguen llegando, pero bueno, lamentablemente vamos a leer solamente 2. Los que no se puedan leer, se disculpa, hermano. Amén, amén. Ajá, por aquí hay uno que dice: buenos días, repita el nombre del tema, por favor, Dios con nosotros. Primera de Timoteo, el tema es Dios vino en carne. Dios fue manifestado en carne, perdón. Ajá, dice uno acá, son 3 en 1. Wow. Otro por acá nos llega y dice, ajá, este lo leo ahorita. Amén, buenos amén. días, el Padre se manifestó en carne cuando nació en este mundo con el nombre de Jesús. Amén. Ese creo que lo volvieron a enviar. Okay. Bueno, mire, hermana, ya el tiempo se nos vino encima. De verdad, muchas gracias por su sintonía. Disculpen a los hermanos que no pudimos leerles los mensajes. Amén. Bueno, aquí estuvimos laborando para ustedes con mucho cariño, con mucho placer. Oscar Rebolledo frente en la gerencia general, Dieguito Bocado en el control máster, en los micrófonos sirviéndoles con mucho placer y cariño su hermana Isabel Palacio junto con nuestra querida hermana Kimberly, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Esperando pues que el pastor Ader se comunique conmigo, amén, para que él nos esté acompañando en los próximos días que el pastor va a estar en ausencia. Se les quiere. Chao, chao, hasta mañana. Como me duele estar desierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. Lloro de soledad, el sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, y la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que